Bendito Dios, queremos, Señor, darte las infinitas gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, en nuestro hermano Juan Carlos. Gracias, Padre, por escuchar las oraciones de tu pueblo. Tantos hermanos que aún sin conocerle, oraron por él. Señor, se identificaron con la situación, con las dificultades. Reconocemos, Padre, que no hay nada imposible para ti y que tú eres el Dios que abre puertas. Las fronteras pueden estar cerradas por los hombres, pero tú eres el Dios que las abre. Señor, porque toda la tierra es tuya. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gracias, Señor. Mire este estudio bíblico que en esta noche vamos a abrir tu palabra. Enséñanos tu palabra. Abre nuestros corazones, dirígenos para que al abrir las escrituras nuestros corazones ardan como aquellos varones caminos a Emaú, que sus corazones ardían. Señor, Padre, que también nuestros corazones ardan por tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, un breve recuento de lo que vimos la semana pasada. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue el consejo que Jetro le dio a Moisés? ¿En qué consistió ese consejo? ¿Quién me dice? El consejo, la hermana María. Bueno, que tenía que buscar ayuda porque él estaba haciendo todo él solito y pues era muy cansado para él. Y pues Y así fue como él agarró el consejo del suegro, ¿no? correcto, correcto. Él estaba muy cargado y con muchas cosas. Amén. Pero iba a desfallecer. Y decíamos que por más que Dios te use, siempre, hermanos, vamos a necesitar ayuda. Recuerden que aquel varón macedonio, cuando Pablo estaba en Troas, ese varón macedonio que Pablo vio y le dijo, pasa de este lado y ayúdanos. Y era que Dios lo estaba llamando a la misión en Macedonia. Vaya conmigo entonces a Éxodo capítulo 19. Éxodo 19, Israel ante el monte Sinaí. Vimos también que Dios eh, escuchó la queja, la situación del pueblo, porque el pueblo se quejaba de que no había agua, y aún así Dios muestra misericordia, le dice a Moisés, golpea la peña y brota agua de ella. Moisés en todo momento fue obediente a la voz de Dios, pero como hombre también, él se sentía muchas veces afligido al ver la desobediencia del pueblo. Vamos entonces a leer los primeros 5 versículos del capítulo 19. ¿Quién se anima? Quiero que me ayuden con la lectura. Primeros 5 versículos del capítulo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Bien, entonces vamos a leer versículos 5 al 10 para que veamos en qué consiste
el pacto que Dios hace con su pueblo. Siempre, a veces uno escucha personas diciendo, no, tú tienes que hacer un pacto con Dios. Pero en las escrituras vemos que los pactos que el hombre ha intentado hacer con Dios, los convenios, los acuerdos, siempre el hombre lo ha desbaratado, el mismo hombre. Nunca lo ha llevado a cabo. Al contrario, es Dios que establece su pacto. Dios establece pacto con el pueblo y esos pactos son fieles porque Dios es fiel. ¿Ok? Vamos entonces. John. Que una pregunta, cuando se refiere a hijos de Israel, ¿es los hijos de Jacob como el cambio de nombre de Jacob o Israel la nación? Correcto. Las dos cosas son correctas, John. Porque acuérdate bien que cuando entraron a Egipto, solamente eran 70. Eran 70 de toda la descendencia de Jacob. Sin embargo, el pueblo se multiplicó a tal modo que aún los egipcios tuvieron miedo. Este pueblo tenemos que hacer algo porque este pueblo se está multiplicando de una forma incontrolable. ¿Y cuál fue la medida que ellos tomaron? Vino un faraón diferente que no conocía a José y tomaron la medida de matar a los niños, ¿verdad? De exterminar. ¿Le parece familiar? Es lo que quieren hacer hoy en día, implementar con lo del aborto. ¿Eh? Es el mismo método que quieren llevar como para reducir un poco la natalidad o la población. Entonces, como tú decías, John, los hijos de Israel, los hijos de Jacob, es el pueblo de Israel. Bien, vamos al versículo 6 al 10. ¿Quién lo tiene? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Muy bien, vamos a seguir avanzando para entonces entrar en los comentarios, que ahí es donde nos llevamos más tiempo. Del 11 al 15. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Muy bien. 16 al 20. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios,
y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Muy bien, 21 al 25. Ok. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú has mandado diciendo, señala límites al monte y sacrificalo, Y santifica. y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Muy bien. Gracias al Señor por su bendita palabra. Bien, ¿qué vemos en este capítulo 19? Vemos aquí cómo el pueblo se prepara para un encuentro con Dios y definitivamente como nuestro Dios es santo, 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 ¿verdad? Manda al pueblo a santificarse para ese encuentro con Él, pero a la vez le da instrucciones a Moisés y le dice, Moisés y Aarón, ustedes dos son los que van a subir al monte. Qué gran privilegio, ¿verdad? Tuvo Moisés de poder hablar con Dios. La presencia de Dios fue tan especial en aquel lugar que dice que fue a manera de relámpagos, truenos, fue algo como un estruendo, lo mismo que posteriormente Juan en Apocalipsis lo ve cuando ve el trono de Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo Dios le da instrucciones a Moisés, pero les da estas instrucciones con un propósito para darle ordenanzas al pueblo, mandamientos al pueblo de cómo el pueblo debía conducirse. Y allí en el monte es donde el Señor les da lo que llamamos el decálogo. El decálogo son los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Que esa ley moral está vigente porque Dios no cambia, aunque Jesús dijo claramente que esos mandamientos se resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos también que Moisés como representante él era como el intermediador entre el pueblo y Dios, el representante, ¿verdad? En esta ocasión vemos como Moisés como representante de Dios tenía que traspasarle al pueblo las regulaciones, los estatutos de la manera como los israelitas debían vivir conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios había mandado. Pero vemos también que Dios les recuerda en el versículo 4, ustedes vieron lo que yo hice con los egipcios, como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí.
Ahora pues, si dieres mi oído, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces vemos cómo Dios también le establece condiciones al pueblo. Eran condiciones, la bendición de Dios estaba condicionada a la obediencia. La bendición de Dios estaba condicionada a la obediencia. Evidentemente, hermanos, Cristo, quien es nuestro mediador, ya no Moisés, en el pueblo de Israel era Moisés, pero ahora nosotros tenemos un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres. Cristo como nuestro sumo sacerdote y como nuestro mediador, Él cumplió toda la ley. Él cumplió toda la ley, porque el hombre no fue justificado por la ley. Algo que decíamos, cuando alguien pecaba, bueno, el mismo sumo sacerdote, ustedes saben que él entraba una vez al año al lugar santísimo, una vez al año, y entraba temblando, porque Dios podía matarlo. Incluso le amarraban una soga por acá. Y él entraba, y si las campanas dejaban de sonar, porque tenías campanas, y mientras él estaba allá adentro, estaban sonando las campanas, y las campanas dejaban de sonar, decían, se murió el hombre. Y lo sacaban. Lo sacaban. Y dice que aquel sumo sacerdote entraba con sangre y sacrificio, tanto por él como por el pueblo. Porque también él necesitaba ese tipo de sacrificios. Y estos sacrificios eran sacrificios que cubrían el pecado de manera temporal. Cada vez que ellos pecaban, ofrecían un cordero, un palomino, una paloma, el que tenía menos dinero, no tengo para un cordero, déjame ofrecer una palomita. Ofrecían una paloma, se derramaba la sangre y pues de esa manera sus pecados eran expiados de manera temporal. Lo impresionante de todo esto, hermano, que cuando vemos entonces en el libro de Hebreos, vemos que dice el apóstol, escritor a los hebreos, que Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio y que ya no hay más. Ya no tenemos que hacer más sacrificios, ni nadie tiene que hacer más sacrificios por los pecados, porque fue un solo sacrificio una sola vez y para siempre. Entonces, ¿qué es lo que dice Primera de Juan 2, 1 y 2? Dice que nosotros ahora tenemos un abogado y ese abogado nos defiende. Dice que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bien, vamos entonces, antes de pasar a los comentarios de ustedes, que yo sé que están deseosos de decir algo, porque ante un pasaje como este, nosotros siempre tenemos algo que decir. Vamos a leer aquí, yo quiero que Chani me ayude con la lectura sobre este pacto que Dios hace con el pacto llamado el pacto de la ley, el pacto de la ley. Dice Pablo que la ley fue ese ayo o ese instructor para llevarnos a Cristo. ¿Ok? Vamos a leer entonces. Ok. El monte Sinaí. Página 140. Sí. 140. El pacto de la ley. 1. El monte Sinaí. Israel llegó al monte Sinaí aproximadamente 6 semanas después de su partida del Mar Rojo. Allí permaneció casi un año, según Números 10:11.
La montaña conocida hoy como el Monte Sinaí es una masa aislada de roca que se levanta abruptamente de la llanura con majestad imponente. Observa Ross, este sitio era muy apropiado para la promulgación de la ley. Había una magnífica concordancia entre las rocas de granito del Sinaí y los fundamentos duraderos de la vida moral eterna. Al pie del monte Sinaí, Israel recibió la ley e hizo pacto con Jehová. Fue organizado debidamente como nación y aceptó a Jehová como su rey. Esta forma de gobierno se llama teocracia. Se nota en las palabras de Alejandro McLaren la importancia de los 10 mandamientos. Una oscura tribu de esclavos proveniente o procedente de Egipto se sumerge en el desierto y después de 40 años sale con un código sintetizado en 10 frases. Frases muy breves pero completas, donde están entretejidas la moral y la religión, tan libres de peculiaridades locales o nacionales y tan estrechamente relacionadas con los deberes fundamentales que hoy, después de 3000 años, ese código es autoridad entre la mayoría de los pueblos civilizados. Número 2, el propósito de la ley. El pacto de la ley no tuvo la intención de ser el medio de la salvación. Fue celebrado con Israel después de su redención lograda mediante poder y sangre. Dios ya había restaurado a Israel a la justa relación con él por medio de la gracia. Israel ya era un pueblo. Jehová deseaba darle algo que lo ayudara a seguir siendo su pueblo y a tener una relación más íntima con él. El motivo que llevara a cumplir la ley habría de ser el amor y la gratitud hacia Dios por haberlos redimido y haberlos hecho hijos suyos. Ok, vamos a terminar con estas 3 promesas que Dios le da a su pueblo. Las 3, ¿cuáles fueron, Chani? Dios prometió 3 cosas condicionadas a la obediencia de Israel. Primero, Capítulo 19, ujú, versículos 5 y 6. Número 1. Israel sería su especial tesoro o posesión. Implica tanto un valor especial como una relación íntima. Jehová escogió a Israel de entre todas las naciones para ser su pueblo especial y para ser como su esposa. Número 2. número 2. Sería un reino de sacerdotes. Los israelitas tendrían acceso a Dios y deberían representar a Jehová, su rey, ante todo el mundo. Y número 3, sería gente santa, diferente de las naciones paganas que la rodeaban, una nación separada para ser de Dios, a quien serviría y rendiría culto. Ok, las 3 promesas hechas a la nación hebrea tienen Tienen su dónde? cabal cumplimiento en la La iglesia, iglesia, el Israel de Dios. el Israel de Dios. Bien, yo quiero que me busquen esa cita, 1 de Pedro 2, 9 al 10, para que ustedes vean cómo las promesas que Dios da a su pueblo Israel se cumplen en Cristo y por ende en su iglesia. Y todos nosotros que somos parte de su iglesia somos beneficiados de esas mismas promesas. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas y son en Él sí y en Él amén. ¿Qué? Primera de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Ayúdenos ahí entonces, hermanas, si puede dar una breve explicación. Bueno, está hablando de nosotros, ¿verdad? De La iglesia. la iglesia, Ujú. exactamente.
que dice que nosotros somos linaje escogido, ¿verdad? Que fuimos un pueblo que Dios, adquirido por Dios, ¿verdad? Y habla de lo que nosotros éramos en otro tiempo. Dice, nosotros antes no eras pueblos, ahora eres pueblo, ¿no? O sea, está hablando de nuestra nueva vida en Cristo, ¿no? Lo que éramos en Cristo y lo que somos en Cristo ahora, ¿no? Fuimos escogidos por Dios. Amén. Gracias, mi hermana. Fíjese, hermano, que a pesar de que el pueblo prometió cumplir todo a cabalidad, no llegó a cumplirlo. Mire, vemos aquí, dice que los israelitas prometieron solemnemente cumplir toda la ley en ese momento, pero no se dieron cuenta de cuán débil es la naturaleza humana, cuán fuerte es la tendencia a pecar. Siglo después, parece que se olvidaron de que estaban obligados por el pacto a obedecer. Se imaginaron que el pacto era incondicional, que bastaba ser un descendiente de Abraham para disfrutar del favor divino. Aunque la salvación de Israel era un don de pura gracia y no podía ser ganada por la obediencia, sí podía ser perdida por la desobediencia. Muchas de las cosas que Israel no alcanzó, como dice Hebreos, fue por no obedecer. Dice, por la desobediencia, ellos no entraron en el reposo. No entraron. Si usted va a Hebreos capítulo 4, se dará cuenta de las instrucciones que Dios le da allí. Le dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ustedes han visto los que tienen mascotas en su casa, que tienen un perrito. Saben que los perritos siempre son dados de mandarse a correr detrás del rabo. Y cuando usted se manda detrás del rabo, lo que va a comenzar a dar vuelta. Y el perrito comienza a dar vuelta porque se manda detrás del rabo, nunca lo va a alcanzar. Pues Israel estaba así. Mire, estaba dando vueltas, vueltas y vueltas por su desobediencia en el desierto y no avanzaba. Ellos estaban dando vueltas y vueltas en el mismo lugar. No avanzaban. La tierra prometida podían conquistarla quizás en 15 días. Sin embargo, ellos duraron allí todo ese tiempo, dando vueltas en el mismo lugar. Bien, ¿alguien más desea opinar, desea argumentar algo sobre lo que hemos dicho? ¿Alguien más? Por ejemplo, hermano, me gusta esto donde dice, vosotros visteis lo que hice. O sea, esta gente no fue que le contaron, sino que ellos fueron testigos de primera mano de lo que Dios hizo. Ya en cambio nosotros, el mismo Señor Jesucristo lo enseña cuando le dijo a Tomás, pues haciendo una comparación. Tomás no creyó el testimonio de que Cristo había resucitado. Él pidió evidencia, ¿verdad? Y miramos ahí que él creyó por evidencia. Sí. El mismo Señor le dijo, porque me has visto, creíste. Entonces el Señor nos da una bienaventuranza a aquellos que sin haber visto creímos por el testimonio de los que fueron de primera mano. En este caso nosotros creímos el testimonio de esta gente de los apóstoles que llevaron el mensaje. Pero esta gente, lo que estoy viendo yo es que ellos vieron. Y aún así, como tú dices, es verdad, realmente no cumplieron nunca nada. No cumplieron. Entonces, yo lo veo, hermano, como un nivel. Siempre me he puesto a pensar en esto, los mandamientos que Dios le dio al hombre a su pueblo en ese momento. Es como un nivel. Por ejemplo, el nivel, el que sabe de construcción, sabe que el nivel es un instrumento que solamente te indica
si la pared está nivelada O está o está torcida. torcida, ¿va? Si Sí. se va a caer o no se va a caer. Pero la cuestión es que el nivel no te puede arreglar la pared. Entonces, eso es lo que hace la ley. Es como te dice, mira, estás torcido, estás pando, estás todo malo, pues. Correcto. Chueco es la palabra. Entonces, y eso te lleva a Cristo, porque Cristo sí arregla las vidas, sí arregla la, Correcto, ¿verdad? correcto. Entonces, eso es lo que Pablo dice, que la ley fue ese ayo, ese instructor que llevó a Cristo. El ayo era aquel que instruía a los niños, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos 4, si alguien, bueno, si la hermana Ruth lo puede buscar, Hebreos 4. Ya en el Nuevo Testamento vemos cómo el escritor de los Hebreos se refiere a Israel, porque Dios tenía un trato especial con su pueblo Israel y tiene hoy un trato especial con su iglesia, ¿verdad? Que son dos cosas distintas, aunque algunos consideran que nosotros somos ese Israel espiritual. Ese Israel espiritual es la iglesia. Hermana Ruth, capítulo 4 de Hebreos, si lo pueden leer conmigo. ¿Qué versículo? Del versículo 1, Ok. desde el versículo 1 al 10. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena, La buena la nueva, buena nueva como a él. como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe, Por no ir acompañada de fe por no ir acompañada de fe en... en los que la oyeron. Ok, ahí se está refiriendo al pueblo, a Israel, ¿verdad? A ellos también se les declaró la ley como a nosotros, pero ellos no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez termina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también reposa de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién es ese reposo? Cristo. Cristo es nuestro reposo. Sí, hermano. Es como la discusión que se tenían los fariseos o los de la ley con Jesús, porque hizo algo curó al hombre, ¿no? En el día de reposo. El día de reposo Dios lo hace para el ser humano. Número uno, no es para Dios, Dios lo hace. Él reposa, sí, pero se lo da como mandato al hombre. Pero lo más grave de todo es que actualmente hay denominaciones evangélicas peleando el día de reposo. Actualmente hay gente peleando el día del reposo cuando el reposo vino encarnado. Ya no necesitamos el día de reposo, tenemos el reposo. Es Él. Necesitamos a Cristo. Eso es así.
Sí, hay muchas discusiones en cuanto a esto, ¿verdad? Que si es el sábado, que si es el domingo, que sí. Pero cuando usted lee las estipulaciones de lo que es el día de reposo, hermano, ni siquiera usted podía caminar cierta distancia porque ya lo quebrantaba. O sea, la ley era muy rigurosa en cuanto a eso. Y había una señora que ella se congregaba en la iglesia adventista, que son los que más hacen énfasis en esto del día de reposo y del sábado. Pero esa señora, el sábado, entonces ella iba a buscar el gas. Iba a hacer varias diligencias el mismo día. Entonces yo le decía, pero usted está quebrantando el día de reposo, porque si nos vamos a la ley, ni siquiera podía llevar cargas. No podían llevar cargas. Entonces aquí vemos como Pablo dice que el que ha entrado en su reposo, y usted lo lee completo para se dar cuenta que es Cristo, ha reposado de sus obras. ¿Qué es lo que vemos en el Nuevo Testamento? Que la iglesia se reunía el primer día de la semana, el día del Señor, el día del Señor. Y ahí adoraba, y allí se reunían en las casas, partían el pan, las oraciones y todo esto. Sí, Decía, hay una parte en Mateo que le dice el Señor, venid los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Echad sobre mí todas vuestras ansiedades. Entonces, todas estas cosas, cuando el Señor dice, yo los voy a hacer descansar, Él es el reposo. Él es Ya el no es reposo. el día. No es el día. Nosotros respetamos una ley, pero el que dijo la ley también vale más que todo esto y a Él lo tenemos. Mire, yo no sé en otros países, pero en mi país ahora mismo hay muchas, a veces diferencias entre las iglesias, porque hay iglesias que los domingos dan dos cultos, uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces hay algunos pastores que dicen que las iglesias que dan un solo culto están cojas, necesitan dar los dos cultos y se basan de que el domingo es el día del reposo para el pueblo de Dios y que hay que darlo completo. Yo digo que a veces entrar en esas discusiones teológicas, eso no trae ningún fruto y la pandemia nos enseñó bastante. La pandemia nos enseñó bastante a tal punto que después de la pandemia muchas iglesias se quedaron dando un solo culto el domingo. Nosotros quisiéramos, ¿verdad?, tener una membresía ya que tuviéramos que dar más de un culto el domingo, porque ya no caben las personas. Pero hay iglesias que sí lo hacen, pero tú no puedes establecer eso como una norma para todas las iglesias, porque todo va a depender de una iglesia a la otra. Bien, nos quedan 5 minutos. Ernesto. Sí, rapidito, sí, volviendo aquí, hermano Alexo, me gusta este también, 19:6, con donde dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, me encanta esto porque Dios le da las reglas, el método o los mandamientos, ¿verdad? Para que la gente se fuera yendo por esos mandatos. Porque Dios siempre tenía en mente que este pueblo elegido, este pueblo escogido, fuera de ejemplo. Para O las sea, demás naciones. exacto, o sea, iba a ser de ejemplo a las naciones y sabemos que también fue escogido para que de ahí viniera el Mesías. Y miramos que aún el mismo Pablo, que creo que es romano, Pablo mismo ora por la salvación de esta gente, pero si nosotros seguimos leyendo más adelante la estructura que llevaba Pablo, él mismo dice que como han de entender que Dios mande gente salva a que vaya a predicarle a los de su nación. a los de su nación, porque él tenía un dolor en su corazón. Y como él fue a los gentiles, ¿verdad? Y Pablo y el otro a los Pedro. Y Pedro a los judíos. a los judíos, ¿verdad? Pero aún así, Pablo pedía, Señor, que mande, que fuera gente, pues, salva a hablarle. No, y le voy a decir ahora mismo, en este momento, usted
Si usted quiere lo busca en internet. Usted va a Israel y en Israel hay una aberración terrible. Tú el movimiento LGBT, eso ha crecido y tú dices, pero ya este no es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido. Una aberración, óyeme, terrible, hermano, terrible. Entonces son señales de los últimos tiempos. Es como el reloj, ¿verdad? El reloj que está indicando Israel lo que va a acontecer. Hermana Ruth. Sí, hermano, a mí me sorprendió mucho perdón, cuando hubo la masacre en Israel. Bueno, después de eso, ¿no? Mucha gente en Israel era entrevistada y hablaba mucho, pero nadie mencionaba a Dios. No, Ellos decían, los sobrevivientes, oh, yo me salvé porque fui inteligente de hacer esto y lo otro. Nadie mencionaba a Dios. Y yo digo, wow, qué increíble. yo no he ido a Israel, pero el pastor que se quedó viviendo allá en la casa, él estuvo en Israel y él me estuvo contando todo eso que él vivió. Me dijo, eso es terrible lo que hay allá, la aberración, y la gente no quiere saber de Dios. Claro, hay partes que son ya como si fueran centros turísticos. No la mira que aquí estuvo José, que aquí estuvo Jacob, que aquí estuvo la tumba de... Ya eso es más turístico, más comercial, pero tú no ves la gente, ¿verdad? Hay una clase ortodoxa, una clase religiosa que siempre va a existir, pero el pueblo común, usted no lo ve así buscando de Dios intensamente. Y es lamentable esto. Vamos a orar, hermano, y dar gracias a Dios por este tiempo. Bendito Dios, gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, por tu misericordia y poder compartir estas verdades de tu palabra, Señor, con cada uno de los hermanos que están por Zoom y los que están aquí. Bendito Dios, queremos darte la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Queremos aprovechar este momento, hermanos, para llamar a nuestro hermano Juan Carlos que venga por acá. Que venga por acá.